Hermanos, hermanas, amigos y amigas, les saludo en el nombre de Jesús. El propósito de esta conferencia es, o el título de esta conferencia es ¿qué significa honra a tu padre y a tu madre? De acuerdo a la cultura, al pueblo, al pensamiento de aquellas personas a quienes les fue dado en el monte Sinaí, en un primer día de la semana. ¿Qué cosa significó para estas personas, para la cultura hebrea, que recién salían de la esclavitud de Egipto? Un grupo, como según dicen los estudiosos, como de 2 millones entre hombres y mujeres y niños que salieron de Egipto. Y este conjunto de personas, ¿de dónde salieron? Salieron de los lomos de un hombre llamado Abraham y de su mujer llamada Sara, una pareja de babilonios que dominaban ellos el idioma arameo, un idioma que incluso el Señor Jesucristo, cuando vino en carne a este mundo, Él habló el arameo. Y este hombre Abraham y su esposa Sarai, que era su medio hermana, eran hijos de un sacerdote pagano. Posiblemente no he leído a qué deidad, seguramente a Marduk o al dios Bel, pero era un sacerdote pagano. Y esta cultura, a los oídos de Dios le agradó no solamente su idioma, sino también sus costumbres que venían trayendo posiblemente de las enseñanzas que aquellos 200 ángeles, cuando descendieron a tomar esposas, les enseñaron a los hombres. Posiblemente de ellos vienen esas enseñanzas que venían trayendo estas culturas como la Caldea o Asiria, que acostumbraban diezmar, acostumbraban la circuncisión, acostumbraban honrar a sus padres, honrar al sacerdocio. Y esas costumbres, pues al Señor le agradó, porque de lo contrario, ¿por qué no escogió a una pareja de paganos de otra nacionalidad? Que según dicen los estudiosos, que en ese tiempo habían naciones que dominaban distintos tipos de hebreo. Entre ellos había el hebreo cananeo. Pero el Señor se fijó en 2 personas acostumbrados que tenían esa idiosincrasia o ese sentido común que los occidentales ahora ya no lo practicamos, que ni siquiera lo sabemos. Por ejemplo, en el libro de Daniel, el capítulo 5, cuando el rey Belsasar, cuando vio aquella mano que escribía en lo alto de la pared, en lo encalado de la pared, quiere decir en lo más alto de aquel palacio, de aquel inmenso salón,
escribía las palabras contado, contado, pesado y dividido, traduciéndose las palabras, porque eran palabras incluso también arameas. El rey se había emborrachado juntamente con sus concubinos, su reina y sus esposas. Y al ver esa escritura, él inmediatamente llamó a sus sabios y nadie podía darle solución a esa escritura. Y dice la palabra que las rodillas del rey se daban una contra la otra, se hacía de miedo. Y entonces, en ese momento, cuando el rey se hallaba desesperado, un hombre necio toda su vida, que ni siquiera conocía a los funcionarios de su palacio, solamente sabía de diversiones y de adorar a sus dioses de piedra y de madera, como dice el mismo capítulo 5 de Daniel. En ese momento, dice que en ese momento apareció la reina, y entonces, así sin tener una información, podría uno pensar que fue la esposa de Belsasar. Pero si fue la esposa de Belsasar, ¿cuál es el motivo que no estaba ebria? Si no estaba sobria, porque dice, y apareció la reina. Se supone que la reina de Babilonia, la esposa de Belsasar, estaba que ni veía de lo que había bebido, o estaba dormida. Pero esta mujer estaba sobria y dice, y viene la reina, o sea que no había estado con él. Y los historiadores y teólogos han llegado a la conclusión que esta reina no fue la esposa de Belsasar, sino fue la reina madre. Fue una de las hijas de Nabucodonosor llamada Nicotris. Y esta reina era esposa del papá de Belsasar, llamado Nabonido, que ni su nombre siquiera de este personaje aparece en la Biblia. Y era yerno de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y esta reina pronunció estas palabras, le dijo: Señor, acá en tu reino hay un hombre de los que transportó de Judá tu padre Nabucodonosor. Hermanos, ¿qué cosa quiere decir? Estas cosas que no dijo tu abuelo Nabucodonosor, sino dijo tu padre Nabucodonosor, ignorándolo completamente a este personaje olvidado por la historia sagrada y que solamente fue descubierto por la búsqueda minuciosa de los historiadores que buscaron y hallaron que Nabucodonosor no era su padre de Belsasar, y hallaron a Nabonido. Entonces, ¿qué cosa pasó por la mente de esa mujer? Que no dijo tu abuelo Nabucodonosor, sino dijo tu padre. Es, hermanos y hermanas, que en la idiosincrasia, en el pensamiento arameo y hebreo, en ambas culturas, la palabra padre no tiene el significado que lo hemos interpretado los occidentales. Que nosotros decimos que padre es el que nos engendra y punto. Pero en la idiosincrasia aramea y hebrea, la palabra padre es un título.
Es un título y no existe el significado de que padre es el que engendra. Sino padre es quien da ejemplo. Es un gran hombre. Es padre el que te ha criado, el que te ha conducido. Eso es padre. Y para esta mujer, que como era una de las hijas de Nabucodonosor, ella vio el arrepentimiento de su padre. Cuando los tres jóvenes hebreos, compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, o Ananías, Misael y Azarías, cuando fueron condenados al horno de fuego y salieron librados, el rey Nabucodonosor dio un decreto que cualquiera en todo el reino de Babilonia y sus dominios, el que no respetare, no adorare al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea empalado, se arranque una viga de su casa y se plante en el piso y ahí se le cuelgue y ahí muera, y su casa sea convertida en un muladar. Entonces, esta mujer inteligente, lo que su padre aceptó, ella también lo aceptó. Y de acuerdo a su pensamiento caldeo, a su costumbre, a su sentido común, entonces Nabonido, para su mente de ella, para su sentido común, Nabonido no merecía el título de padre, sino padre era el gran Nabucodonosor. Para el pensamiento de una mujer caldea o hebrea en ese tiempo, si el hombre que se había casado con ella no adoraba al Dios que se adoraba en común en su país, para ella no contaba como padre de sus hijos, ni tampoco como marido. Y esta mujer aceptó al Dios de su padre Nabucodonosor. Y como Nabonido fue un hombre que, conociendo lo que pareció su suegro, su transformación en animal, cómo se arrepintió, cómo reconoció a Jehová. Él viendo que los ejércitos de Ciro se mantenían a cierta distancia de Babilonia. Y este hombre ni siquiera dijo: acudiré al Dios de mi suegro, al Dios de Nabucodonosor, él me puede librar. No, sino que como quien diciendo: no amo a Jehová, pues no lo amo. Yo amo a mis dioses de madera, de piedra, como a Marduk, a Abel y a distintos dioses que tenían en su templo, en donde el oro abundaba, según dice que en el templo de Marduk, dice la historia, que había 22 toneladas de oro, solo en el templo de Marduk, el principal dios de Babilonia. Y este hombre entonces, cuando vio que perdió una batalla ante Ciro, él entonces, hombre caprichoso y terco en su vida mundana, este hombre que hizo, le dijo a su hijo Belsasar, le dijo: hijo, tú te quedas gobernando Babilonia y yo me voy a la ciudad de Tena a pasar unas largas vacaciones. Como quien diciendo: ahí este tonto,
a quien yo he conducido por ese camino de la estupidez. Ahí que se quede, ahí que se quede con su madre una fanática, que vive adorando al Dios de su padre Nabucodonosor, ahí que se quede. Entonces, con esta explicación, ¿qué cosa es lo que quiero hacer entender? Que por ejemplo en la actualidad hay jóvenes y jovencitas que se la pasan diciendo, mi padre no me ha criado. ¿Qué cosa pasó? O de lo contrario, como a una joven en Río de Janeiro, que sus padres adoptivos la recogieron de un tanque de basura y nunca se lo dijeron. En su edad, cuando ya salía de la adolescencia, esta joven soberbia le buscaba pleito en la universidad y una compañera le dice, ¿de qué cosa te crees, infeliz? Que ni tu madre te quiso, te parió y te botó a un bote de basura. Regresó inmediatamente a reclamarle a sus padres adoptivos y les dijo, ustedes no son mis padres, ¿por qué no me han dicho quién es mi madre? Yo quiero saber quién es mi madre y por supuesto también quién es mi padre. Como no se lo dijeron, la joven se salió por las calles, se prostituyó y se hizo drogadicta hasta la actualidad. Ese es el pensamiento de Occidente, que viven buscando una limosna, mis raíces. ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? Pues tu padre es Dios. Porque todos los seres humanos venimos de Dios. Y por eso Dios, en los 4 evangelios, el Señor Jesucristo nos lo presenta como nuestro Padre. Si no sabes quién es tu padre, si no sabes quién es tu madre, pues tu padre y tu madre se llama Dios, el Todopoderoso. Ese fue el pensamiento en la cultura aramea y hebrea. Y voy a seguir poniendo ejemplos. Por ejemplo, el ecumenismo. Hay ciertos pastores ecuménicos que andan diciendo, yo tengo la llave de la prosperidad. Y personas interesadas en saber cómo hacerse multimillonarios dicen, denme la clave, de aquí lapicera y papel y libreta. Y les dicen, nada más una cosa, honra a tu padre y a tu madre. Así tu padre te diga prostituido, así tu madre te diga prostituido, así te hayan violado, te hayan hecho ¿qué? ¿Tú te arrepientes? ¿Quieres ser billonario o millonario? Pues honralos, búscalos, y llévalos a tu casa y manténlos. Porque hay un mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas largos días de vida. Y de acuerdo a lo que te explicara de la reina Nicotris, ese mandamiento que fue dado a esas personas, ¿tiene la interpretación que le estamos dando? Si para esa reina, porque Nabonido, su esposo, no fue un ejemplo, no adoró al Dios de su suegro Nabucodonosor, para ella no era ni padre, ni contaba como marido. Vamos a la cultura, a la que le fue dicho ese mandamiento. Y sucede, dicen que estas personas cumpliendo ese mandamiento se hacen millonarios. Pero ¿quién está interviniendo ahí? Está interviniendo el mismo Lucifer.
ese dinero, esas bendiciones, eso no es de Dios. Porque se está tergiversando de lo que el camino se va de frente, se han ido para la derecha o para la izquierda y han desviado el mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. En la ley, ¿acaso no dice no prostituirás a tu hija? No dice el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Amarás a tu Dios por sobre todas las cosas? O sea que entonces, si tú como padre, si no honras primero a Dios, tú no puedes criar bien a tus hijos. Tú no puedes criar bien a tus hijas. Sucederá como el caso de Daniela Montero, que lo escuché en una ocasión que dijo, cuando derribaron un inmenso edificio, y dijo, en ese edificio que están derrumbándolo, yo ahí me prostituía. Ese lugar era una especie de una inmensa discoteca y también prostíbulo de homosexuales. Y ahora él se arrepiente. Y su padre viene viejito, hijo, ¿ya te arrepentiste? Pues ahora yo también me he arrepentido. Yo no sabía lo que hacía. Yo te abandoné. Pues ahora la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Está diciendo honra a tu padre a esa clase de hombre? Si para la cultura aramea y hebrea ese hombre no es padre. Porque de acuerdo a las gentes a las que se les dio ese mandamiento, el padre es un título. Es un título de Dios. Y entonces a quien tú le llames padre es a quien es semejante a Dios. Y en nuestra cultura occidental, por lo menos, ¿a quién te ha criado? No te ha abandonado. Si es una madre, pues es tu padre y tu madre. O tu padre es Dios. Y tu madre, pues, que representa a Dios, que al menos te ha criado, te ha cuidado, te ha dado educación. Si no nos alineamos nosotros, si no alineamos nuestra mente al plan original de Dios, pues Occidente está perdido. Y nuestros líderes, que lo único que les importa es el dinero, ¿qué les importa averiguar? Esas cosas que yo estoy averiguando y diciéndoles a ustedes, ¿acaso les importa? No. Lo que les importa es los diezmos, las buenas ofrendas, amenazarlos bajo maldición para que den plata, darles amenazas y amenazas. Y así, hermanos, prácticamente Israel, que hasta ahora es un pueblo diferente. Dicen, Israel piensa diferente. Por supuesto que piensan diferente. Porque es un pueblo que viene de la cultura babilónica. Vienen de Mesopotamia. Y a ese pueblo le fue dado estas palabras. Y no son para interpretarlo de acuerdo a nuestro capricho, a nuestra ignorancia, de que yo para pastor, yo no tengo letra, yo no he pisado un colegio, pero miren el dinero que tengo, la congregación que tengo, ¿para qué estudiar? Pero entonces, ¿cómo vas a leer bien? ¿Cómo vas a estudiar libros? ¿Cómo vas a interpretar si nunca has ido a un colegio? Los dos grandes dirigentes en la palabra de Dios, Moisés
fue un príncipe preparado para reemplazar a al que sería como su padre, ¿no? Al faraón Tutmosis I. Y él fue preparado para ser Tutmosis II. El apóstol Pablo, ¿acaso fue un hombre que dijo, ¿para qué quiero yo aprender a leer? ¿Para qué necesito yo un colegio? Fue un príncipe de Israel. Fue un hombre criado en Tarso, con la mejor educación. En la ciudad de Tarso se concentraban todo el conocimiento, las filosofías de la Universidad de Alejandría, Egipto, y de Atenas. Lo más grande en su época. Y ahora, como ni siquiera saben leer bien, agarran y enseñan lo que sea. Y ni les importa, y por último ni les importa enseñar la verdad. Sino que llegan a tener montones de dinero. Ah, miren, pero ¿y el dinero que tengo? ¿Quién me lo da? Dios, pues es el que me lo da. ¿Y a qué pueblo estás formando? Un pueblo que piensa diametralmente opuesto a las culturas a las que fue dado este libro. Hermanos, es algo vergonzoso. Por ejemplo, aquí en mi barrio, una mujer hace años abandonó a su marido, murió, joven el hombre, y ella también se quedaría de unos 35 años, sus hijos pequeñitos. Una mujer que nunca se había prostituido por su marido muere, y ella resulta en los hoteles, en los mercados, prostituyéndose como una ramera antigua. Y sus hijos abandonados, que comían tierra, ya un poco más grandes, abusaban entre ellos el hermano de la hermana. Pero cuando ya estuvieron grandes, de 15 a 20 años, ahí se viene, a ver, mi pensión. Y cuando lo reclamaban, ¿qué? ¿Los hijos juzgan a los padres? Los hijos no son jueces de los padres. ¿En qué parte de la Biblia dice eso? La palabra dice que esa mujer no es madre. Y están reclamando en vano y se comen ese cuento aquellas personas engañadas por la religión. La religión ecuménica ha invadido, porque con que reciban un poco de dinero dicen, ah, lo que enseño es verdad. Y volvamos al papá de Danilo Montero. Ese hombre, ese no era para que sea recibido. Como cristiano, sí le podía dar una buena propina, porque de acuerdo a la cultura aramea y hebrea, el judío y el babilonio eran personas que eran limosneros. O sea, no me refiero a que pedían limosna, sino limosnero, ahí se llamaban a la persona que daba limosnas de buena voluntad. Y así es que entonces, como cristianos, pues si está en nuestras manos, como dice en el libro de Tobías, lo que esté a tu alcance, da limosna. No esperes ser rico para que des algo.
Y así es que si este hombre pareció diciendo, hijo, ya me he arrepentido, tú te has arrepentido. Los hijos no son jueces de sus padres, por si acaso. Y lamentablemente este joven todavía es pastor. Y predica en una de las iglesias más grandes del mundo. Pero vive engañado que este santo mandamiento que fuera de Sinaí que le corresponde a ese viejo. Que se envejeció en la prostitución. Se envejeció olvidando a sus hijos. Y ahora dice, hijo, ya me arrepentí. Bueno, pues esto les va a los buenos padres y a los malos padres. Los buenos padres, pues arrepiéntanse bien. Y así tengas un hijo, una hija buena, pues no te eches nunca como carga a tus hijos. Sino sobre quién echa tus cargas, es sobre el Dios Todopoderoso. Que Él es un verdadero Padre. No malinterpreten como que dirán, está hablando, está ayudando a la destrucción de los pobres viejos. No. Aquí no hay pobres viejos ni pobres viejas. Los buenos padres, encomiéndense a Dios, diariamente conságrense, y que, porque aunque sean buenos, algo han perdido en su vida desde que vinieron a este mundo. Y el único que te puede restituir se llama el Señor Todopoderoso. O el Señor Sabaoth, que significa el comandante en jefe de las fuerzas celestiales. Él es el único que te puede restituir. Y a ti que has perdido a tus hijos como el padre de Danilo Montero, pues cuanto más que los has echado a perder, aléjate. Y si dices que te has arrepentido, pues busca a Dios de todo corazón. Y que Él sea el que te restituya todo lo que has perdido. Tu inocencia, quizás una buena esposa, una vida honorable que el Señor programó para ti. Eso te lo echaron a perder, y no tanto a Lucifer, sino desde el momento en que nuestro Padre se une con nuestra Madre. Desde ese momento hay un memorial dentro de nosotros que va grabando todo, las conversaciones buenas o malas de nuestros padres. Nuestros padres a veces se enfrentan. La mujer a veces es la paz y el hombre la tormenta. O el hombre es la paz y la mujer es la tormenta. Los pleitos, los golpes y todas esas cosas, según los estudiosos metafísicos, a ese pequeño, a ese minúsculo personaje que se va formando, ¿quién le avisa? Le avisa el líquido amniótico, ese líquido en el que él se encuentra nadando. Ese líquido, según dicen, tiene clarividencia. Ese líquido es semejante al agua del mar. Y ese líquido es el que le envía las sensaciones. Y se va formando, hasta que cuando nace, ya nace algo con su mente bien formada o pervertida. Y encima la mala formación todavía que recibiste desde cuando saltaste de la eternidad a este mundo. Resultaba que la madre honraba al marido, lo mantenía, o el hombre lo prostituye a la mujer. Y todas esas cosas oíste y viste. Y ahora que está destruido, ahora dice, ya me arrepentí, como quien diciendo,
hijo, restitúyeme, tus hijos no te pueden restituir. El único que tiene el poder para restituirte todas esas cosas se llama el Señor Todopoderoso, el Padre. Si eres un mal padre, pues cuánto mejor, acércate a Dios, búscalo de todo corazón, humíllate ante Él, y si de Él es su voluntad, y pone en el corazón de tus hijos el que te recojan, pues bien, de lo contrario, Él te proveerá quienes te cuiden, o quizás te levanta. Porque en Joel capítulo 2 dice que Jehová, él restituye todo lo que te robó, el pulgón, el revoltón y la langosta. Él restituye todo. Si has sido un mal padre, una mala madre, tus hijos no te pueden restituir lo que te hicieron tus padres en tu infancia. Te pueden dar una ayuda, pero vivirán diciendo como Danilo Montero, yo me prostituía en ese lugar. ¿Y qué no tienes vergüenza? ¿No se te cae la cara de vergüenza como cuando tu hijo dice así? En ese momento, si de verdad te has arrepentido, deberías de salirte calladito y irte no sé a dónde para buscar a Dios. Porque Él es el único que te puede restituir todo lo que has perdido y librarte de la vergüenza. Y que mueras con honor. Hermanos, si no alineamos nuestra mente al verdadero sentido en el que fue dada esta palabra, pues hermanos, el mundo está cabeza abajo. En las mismas iglesias, o hombres ya mayores quejándose, ¿quién fue mi padre? ¿Quién fue mi madre? Y en la misma palabra está diciendo, en Daniel capítulo 5, está para entender qué cosa es un padre. Si tu padre aparece diciéndote me he arrepentido, pues de acuerdo a tus posibilidades ayúdale, pero tú no estás obligado o obligada a hacerlo entrar en tu casa. Un testimonio del movimiento misionero mundial, una jovencita que fue violada por su padre. Este hombre apoyado por la mujer, por la madre de la joven, no se fue a la cárcel. Y de señorita esta joven, porque ella si no me equivoco, ella huyó de su casa. Y de adulta el padre la encuentra por la calle. Oye, preciosa, mamacita, otra vez te quiero tener entre mis brazos. ¿De su padre? Y si no es su padre, pues hermanos, y no me van a decir esa semejante aberración de que honra a tu padre y a tu madre, está diciendo honra a un hombre así. Y que si este hombre se arrepiente y le dice, hija, ya me arrepentí, pues se arrepintió, pues usted vaya al que restituye. Está bien, yo le perdono, eso no hay problema, pero yo no puedo restituir lo que usted ha perdido. A esa clase de hombre no puedes decirle, padrecito, que has arrepentido muy bien. El Señor me dice, no juzgues. No existe esa frase en la Biblia. No existe la palabra de que seamos jueces de nadie. Y ni que tampoco el que recojas a un hombre que de joven que de niña te ha violado y después y cuando has sido adulta quiere seguir haciéndolo. Pero que cuando se arrepiente, tú lo metas en tu casa.
para que de repente salga abusando de tus hijos, o de tus hijos. Eso es lo que debemos entender, que el que restituye se llama Dios. En Occidente es muy común que se van a los padres que han sido unos sinvergüenzas y se van a decirle, como aquí diciéndole, restitúyeme tú. Porque es más fácil para mí decir que me restituyas tú, que el decirle a Dios, restitúyeme tú, porque es una tarea dura también. Porque el Señor te va a poner a prueba. El Señor te va a hacer pasar por el fuego como al oro. Para que seas ante Él un holocausto, un oro purificado por el fuego. Y como es más fácil que se vayan a los hijos, pues usan la palabra, como eso enseñan los religiosos. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Tú no los juzgues y punto. Los que están escuchando, o los que van a escuchar estas palabras, pues asimílenlo bien. Por ejemplo, a Jesucristo se le llamó hijo de David. Por supuesto que José no fue un mal hombre, pero el pueblo de Israel le decía hijo de David, le llamaban como a su padre un hombre de renombre. Porque para la cultura hebrea, padre no significa el que engendra, sino padre puede llamársele a un abuelo, o a un bisabuelo, o a un tío, o a un antepasado lejano de renombre. Por ejemplo, en mi familia, mi bisabuela Antolina Rojas Enchota, ella se embarazó de un tal Acuña, que por último de este personaje, como en la Biblia, ni su nombre se conoce. Un tal Acuña la embarazó. Y mi bisabuela entonces no sabía qué hacer. Y en esos días aparece un chotano de la estancia de la Iraca, un tal Julián Guevara. Y se casa con mi bisabuela. Y al niño que nació le puso Pedro Guevara Rojas. Y de ahí viene nuestro apellido, Guevara. Fue un tal Acuña, y mi bisabuelo fue para que me apellide Acuña y no Guevara. Pero un tal Julián Guevara, del que sí se le conoce su nombre y su apellido, ese fue el que coberturó a mi bisabuela y a mi abuelo Pedro Guevara. Entonces, si yo no supiera quién es mi padre, dijera soy hijo de Julián Guevara, un hombre de renombre. Amén. Amén.